Esta imagen nos llega en directo desde la franja de Gaza, que ahora parece tranquila, pero ha sufrido una noche de intensos bombardeos desde el ejército israelí, que ha explicado que ha llevado a cabo una operación contra líderes terroristas. Informan de haber acabado con la vida de 3 de ellos, pero fuentes palestinas denuncian que también han muerto civiles, hasta 12 según algunas fuentes. ¿Qué tal? Buenos días. Iremos a este punto y hablaremos también de los discursos victimistas de Putin en el día en que Rusia celebra la victoria frente a los nazis. Putin acusa a Occidente de desatar una guerra contra Rusia al mismo tiempo que bombardea un almacén de ayuda humanitaria en Odessa y ataca con drones la capital ucraniana, hiriendo a 5 personas. Este 9 de mayo habrá grandes fastos en Moscú, pero parece evidente que ya en el segundo año de invasión en Ucrania, Rusia no encuentra demasiados motivos para la celebración. Pero ¿quién los tiene en medio de una guerra? Los drones rusos volvieron a sobrevolar Kiev, cayendo una vez más sobre objetivos civiles, mientras el almacén de Cruz Roja en Odessa ha quedado totalmente destruido. Tanto Rusia como Ucrania temen un ataque que coincida con las celebraciones del Día de la Victoria. Rusia incluso ha cancelado los desfiles previstos en algunas de las principales ciudades y ha blindado Moscú, pese a que las autoridades ucranianas han negado que piensen atacar objetivos no militares. Entre tanto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, va a visitar este martes Ucrania para conmemorar el Día de Europa, mostrando su respaldo al gobierno de Zelensky. Como han podido ver, si siguen este programa habitualmente, buena parte de las corrientes migratorias a Estados Unidos en los últimos meses están conformados por ciudadanos venezolanos que huyen de la pobreza y la inseguridad en su país. Son decenas de miles de personas abandonadas a su suerte en un trayecto que no solo busca a Estados Unidos como destino, sino también Chile, Perú o México. Algunos acaban de ser repatriados tras semanas en tierra de nadie entre las fronteras peruana y chilena, y otros reciben ayudas de organizaciones humanitarias, sobre todo los más pequeños, porque muchas de las personas que huyen de Venezuela lo hacen acompañados de niños, en un viaje difícil de soportar, incluso para un adulto. Y se acercan las elecciones, el gobierno estatal engrasa su arsenal de promesas electorales con propuestas de ayudas a jóvenes y a quienes tratan de acceder a la vivienda. La más destacada es la de los avales del ICO para garantizar el 20% de la hipoteca a los jóvenes de menos de 35 años y a las familias vulnerables con hijos menores. Lo que ya es una realidad es el acuerdo entre sindicatos y patronal para subir los salarios y que se va a firmar oficialmente mañana miércoles. Los salarios subirán un 4% este año y el 3% entre 2024 y 2025. Luego se lo vamos a explicar. Pero vamos a comenzar con la pregunta de quién espió a quién. Una comisión de investigación del Parlamento Europeo dio a conocer sus conclusiones sobre el caso Pegasus. Por un lado, apuntó a Marruecos como el posible autor del pinchazo a los móviles del presidente Pedro Sánchez, de la ministra de Defensa Margarita Robles y del ministro del Interior Fernando Grande Marlaska. Pero de la información que obtuvo Marruecos con esos pinchazos no sabemos nada a día de hoy. Más claro parece estar para la comisión que el gobierno español espió a políticos independentistas catalanes, la mayoría con orden judicial, pero pone en duda la proporcionalidad de esas escuchas. Fuera de Europa nos fijamos en Sudán. Los combates entre el ejército y los paramilitares se han cobrado ya la vida de 550 personas y hay más de 5.000 heridos. Lejos de llegar a su fin, el conflicto parece que se va a alargar en el tiempo. Las últimas conversaciones entre las partes implicadas no han supuesto ningún avance. El humo vuelve a elevarse sobre Jartum mientras las partes en conflicto se reúnen en Arabia. Las últimas conversaciones sobre la tregua celebradas en Jeddah no han arrojado progreso alguno y se teme que ambas partes se consideren capaces de ganar la batalla. El enviado especial de Sudán a Juba afirma que el ejército tiene el control total, una muestra más de que son más las razones que los separan que las que los unen. Las calles continúan siendo escenarios del fuego cruzado. 550 personas han fallecido y hay más de 5.000 heridos. Muchos no alcanzan a llegar a los hospitales, cerrados por la falta de seguridad. Los que resisten abiertos se quejan de que no tienen material para atender a los pacientes.
we suffer from a severe shortage. Este enfermero cuenta que hay escasez de medicamentos. También hay carencia de alimentos, de agua y de combustible. Un acceso limitado al transporte, a las comunicaciones y a la electricidad. Y lo que es peor, los precios de los artículos básicos se han disparado. Se recrudecen, mientras tanto, los enfrentamientos entre israelíes y palestinos. El ejército israelí volvió a bombardear esta madrugada la franja de Gaza. Según los militares hebreos, en esos bombardeos mataron a 3 integrantes de la yihad islámica. Fuentes palestinas reconocen esas muertes, pero denuncian que también han muerto civiles. Algunas fuentes aseguran que hasta 12. Esos bombardeos, como todos, nos dejan unas imágenes muy duras. Quizá la más estremecedora sea la de esta niña de 10 años, se llama Diala. Llora y llama a su padre momentos después de uno de esos bombardeos. Según la agencia Reuters, su padre ha fallecido, también su madre y su hermano. Una tragedia que se vuelve cotidiana en esta parte del mundo. Y lejos de vislumbrarse un final para la guerra en Ucrania, hoy Rusia vuelve a reafirmarse su invasión, asegurando que en realidad es la víctima de un complot de Occidente para acabar con su país. Tras esa transmutación del agresor en agredido, Putin ha participado en el desfile militar en la Plaza Roja de Moscú, con ocasión del aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. El desfile tradicional, una importante celebración histórica, día festivo para los rusos, se lleva a cabo mientras continúan los intensos combates en Ucrania desde hace ya 15 meses. Por cierto, que Ucrania vuelve a acusar a Rusia de bloquear la exportación de grano a través del Mar Negro. Según Kiev, los responsables rusos se niegan a registrar embarcaciones y a inspeccionar los barcos, lo que está provocando que los buques comiencen a acumularse de nuevo en la bahía de Estambul. 90 embarcaciones están bloqueadas ya en las aguas de Turquía. El acuerdo de granos expira el próximo 18 de mayo y aún no se ha llegado a un pacto para prorrogarlo, mientras Ucrania ha sufrido en las últimas horas nuevos bombardeos rusos. Los bomberos tratan de sofocar este enorme incendio desatado en un almacén en Odessa, una de las múltiples ciudades atacadas por Rusia las últimas horas junto a Kharkov, Jersón y Mykolaiv. Otro de los misiles impacta en este almacén de Cruz Roja en el sur del país, reduciendo a cenizas toneladas de ayuda humanitaria. Es el segundo ataque masivo ruso en tan solo 2 días, coincidiendo con las celebraciones de Rusia por el Día de la Victoria. En total, 25 misiles de crucero son lanzados por las tropas de Putin. 15 de ellos iban dirigidos a la capital ucraniana. Kiev afirma que sus defensas antiaéreas lograron derribar todos los proyectiles. Rusia también ha intensificado su ataque en Bakhmut. Cuando el Ministerio de Defensa ruso volvía a anunciar nuevos avances en su intento por controlar la ciudad, Prigozhin vuelve a denunciar públicamente que no ha recibido el armamento prometido. El jefe del grupo Wagner da un ultimátum a Vladimir Putin. Si no hay municiones, dirá la verdad sobre la deplorable situación en el frente. Urgencias que pueden venir motivadas por el anuncio de la viceministra de Defensa ucraniana. Hanna Maliar asegura que su ejército ha destruido en las últimas horas los depósitos de municiones del grupo Wagner en Bakhmut. A veces basta una imagen, una simple fotografía para mostrar el desastre de una guerra como la de Ucrania. Están viendo algunas de las imágenes por las que la agencia estadounidense Associated Press ha sido distinguida este lunes con 2 premios Pulitzer por su cobertura en la guerra de Ucrania, de servicio público, considerado el más importante, y el de fotografía de noticias de última hora. Entre los fotógrafos premiados están los españoles Bernat Armangue y Emilio Morenati, que ha logrado, por cierto, su segundo premio Pulitzer.
Bueno, pues segunda celebración de Rusia del Día de la Victoria tras la invasión de Ucrania. Rusia buscaba precisamente una victoria simbólica para conmemorar este día, pero no la consigue. Así que nos preguntamos si tiene algo que celebrar. Alberto Priego es doctor en Relaciones Internacionales, licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración en Relaciones Internacionales con mención en Estudios Europeos de la UCM. ¿Qué tal, Alberto? Buenos días. Buenos días. Difícil celebrar una situación en la que Rusia no pensaba estar 15 meses después del inicio de lo que era una operación especial, ¿no? Sí, bueno, la historia se repite. El año pasado ya no tuvo nada que celebrar el día 9 de mayo y este año pues aún tiene menos que celebrar, ¿no? Además, este año hay una complicación más, y es que después del ataque que sufrió el Kremlin, cuya autoría no está clara todavía, los ciudadanos lo que tienen es cierto temor a salir a la calle por miedo a que se produzcan ataques similares, ¿no? Entonces, incluso la situación es peor este año que el año pasado. ¿Se puede decir que Putin ha iniciado una guerra hacia adelante en su escalada de guerra frente a Ucrania? ¿O le interesa una guerra larga realmente en este país? ¿Le interesa un conflicto alargado en el tiempo? A ver, Rusia históricamente, cuando era la Unión Soviética, tenía un plan de intervención que es un plan de intervención relámpago con un cambio de gobierno y eso pues lo hizo en el 56 en Hungría, en el 68 en Checoslovaquia, posteriormente lo hizo también en Afganistán, en Georgia, etcétera, y en Crimea. Y la idea era esa, hacer un cambio de gobierno, incluso se intentó asesinar 12 veces al presidente de Ucrania, y conseguir que cayera Ucrania en pocas semanas. ¿Qué ocurre? Desde más o menos la primera semana post-invasión, desde marzo de 2022, la situación es completamente diferente. Desde ese momento lo que hace Rusia es intentar sobrevivir cada día, estabilizar el frente y evitar perder territorio. La situación cada vez es más insostenible y cada vez tiene más coste interno. Es decir, no vemos nosotros tampoco lo que ocurre, pero hay unas críticas internas y hay un coste económico, un coste político. Y la reacción del grupo Wagner, del director del grupo Wagner, no es más que eso, es un intento de conseguir poder institucional porque ven una Rusia muy debilitada, un Putin muy débil en las luchas internas que tiene que dirimir entre distintas opciones como son pues los chechenos, el propio ejército ruso o el grupo Wagner, ¿no? ¿Qué opción de poder militar es la que prefiere? Y tiene que buscar un equilibrio entre tres opciones que no son buenas ninguna para ellos. Entonces, mientras más tiempo estén en la guerra, pues probablemente su situación va a ser peor, internacionalmente está cada vez más aislado y probablemente vamos a ver en las próximas semanas un arrinconamiento aún incluso mayor. Alberto, hay fisuras en Rusia, parece haberlas por lo menos. Von der Leyen está celebrando el Día de Europa en Kiev. ¿Crees que podemos seguir apoyando a Ucrania sin que haya más fisuras en la Unión Europea que las que ya se han podido mostrar? Bueno, la Unión Europea, vamos a decirlo un poco, quizás un poco cínico decirlo, a la Unión Europea le ha venido muy bien Ucrania. Le ha venido muy bien porque hemos conseguido desligarnos de la dependencia rusa, hemos desenmascarado a algunos políticos como Schroeder, ¿no? que eran casi un agente doble, que trabajaban para su país, pero al mismo tiempo tenían intereses en Rusia y que posteriormente pues, han estado trabajando para empresas rusas, ¿no? Entonces la Unión Europea le ha venido muy bien para quitarse ese elemento de control que ejercía Rusia sobre nosotros, para acelerar la transición energética, que más allá de la cuestión climática, pues nos viene muy bien por tener independencia en política exterior, y luego pues hemos avanzado mucho en defensa. Entonces la Unión Europea es verdad que es un coste elevado porque estamos soportando el coste económico de la guerra y vamos a soportar el coste de la reconstrucción, pero en términos de cohesión interna ha sido muy positivo. ¿Cuánto tiempo lo vamos a poder mantener? Yo creo que no tenemos otra opción. Aquí quizá la única cuestión es ver qué puede ocurrir cuando haya una nueva comisión. ¿Quién puede ser la nueva presidenta de la comisión? ¿Quién puede ser el nuevo ministro de Exteriores? Y si el que venga después va a tener un compromiso tan fuerte como tiene Von der Leyen o como tiene Borrell. Hay otro movimiento, el que está llevando a cabo China. Su ministro de Exteriores inicia hoy precisamente una gira para hablar precisamente de Ucrania. Lo hace una gira por la Unión Europea. ¿Crees que se aproxima una ventana para el diálogo o este movimiento de China no va a conseguir esas conversaciones de paz que tanto se ansían?
Bueno, a ver, es muy difícil porque los objetivos de Ucrania y de Rusia son absolutamente contrapuestos. Es decir, Ucrania lo que busca es la desocupación y garantías de seguridad, y Rusia es difícil saber qué objetivo tiene, pero a día de hoy, si a Rusia le dicen que para la guerra y que se queda con los territorios que tiene, lo firmaría. Entonces es muy difícil poner de acuerdo esas dos posiciones. China tiene su propia agenda, y su propia agenda es mejorar su reputación internacional, que quedó muy tocada con el COVID. Y China esencialmente lo que busca es aparecer como un mediador, como un actor que busca el consenso, que busca favorecer los puentes en política internacional, y más allá de lo que pueda conseguir en Ucrania, que a China la inestabilidad le perjudica enormemente, lo que busca es reintegrarse en la sociedad internacional como un actor constructivo. Y eso, bueno, pues por ahora lo está haciendo muy bien, la verdad. Ha pasado de ser un actor muy agresivo. El presidente chino pues hizo declaraciones muy altisonantes y bueno, ha llevado a cabo pues, ejercicios militares en Taiwán muy agresivos, y esta opción de mediador con la que pretende presentarse pues le viene muy bien y le permite lavarse un poco la imagen. Oye, Alberto, pero también, claro, hay que tener en cuenta que hay otros países que ya desde Stalin se situaron como una especie de cordón de seguridad de Rusia, o así lo entendió, que estarán mirando qué es lo que ocurre en Ucrania. Estoy hablando pues de Armenia, de Georgia, de Uzbekistán, quizás incluso hasta de Bielorrusia en un momento dado, que estarán muy atentos a lo que ocurra en Ucrania, y probablemente Rusia también lo esté pensando a la hora de buscar la paz. Es decir, ¿qué paz podemos lograr que no me desestabilice tampoco estos otros países, no? Bueno, a ver, ahí hay muchos estados muy diferentes, ¿no? El caso de Georgia, por ejemplo, es lo más parecido a Ucrania, ¿no? No debemos olvidar que Georgia tiene invadido parte del territorio, Osetia del Sur y Abjasia está invadido por Rusia, y Rusia se lo ha intentado anexionar, ¿no? Entonces la posición de Georgia es la de Ucrania, claramente. Sí que es curioso y llamativo la posición de Armenia, que Armenia ha sido históricamente un aliado de Rusia. Y Armenia durante este último año sufrió un ataque de Azerbaiyán para recuperar la zona de Nagorno-Karabaj. Con Rusia tiene firmado un tratado de defensa mutua, activó el tratado de defensa mutua, y Rusia no respondió, porque Rusia no tiene capacidad para responder, bastante tiene con lo que tiene. Entonces, lo que está ocurriendo es que la credibilidad de Rusia como gendarme, como garante de la seguridad en lo que ellos llaman el extranjero próximo, se ve muy cuestionada. Y Rusia ahora mismo no puede garantizar la seguridad de nadie, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Tratado de Tashkent, el CESTO, las fuerzas de reacción rápida, todo esto que Rusia tenía desplegado desde los años 90 en el extranjero próximo, a día de hoy es papel mojado, ¿no? Es decir, todos estos estados tendrán que buscarse otro aliado, otro protector, otro socio militar. Y bueno, pues ahí Estados Unidos evidentemente ya en algunos casos actuó, por ejemplo en Azerbaiyán, que llegó a tener algunas instalaciones militares, o en Uzbekistán también, y esto lo que va a hacerle a Rusia es perder mucha capacidad no solo de control, sino de influencia en zonas que históricamente pues había sido su patio, claro. Bueno, pues ahí está, una segunda celebración en guerra del Día de la Victoria, con poco que celebrar, por lo que vemos. Alberto, gracias, un placer. Gracias a vosotros, adiós. Bueno, han sido identificados los cuerpos de las 27 personas que fallecieron en el incendio de una mina de oro en Perú, en lo que ya se considera el peor accidente en el sector en este país desde el año 2000. Los restos fueron entregados a sus familiares, que continúan lamentando la pérdida, sobre todo pensando en qué pudo pasar. El propietario de la mina apunta a un cortocircuito que habría iniciado el fuego, aunque se sigue investigando el caso. En los últimos 23 años, en este país, más de 1.100 trabajadores han fallecido por accidente laboral. Y estos días reina la incertidumbre para miles de migrantes que esperan en la frontera de México con Estados Unidos. Este jueves, pasado mañana, finaliza el título 42 que se estableció hace 3 años, una medida causada por el COVID y que venía facilitando la exportación de migrantes que entraron de forma irregular al país, su expulsión, queremos decir. Bueno, los migrantes creen que será mucho más fácil a partir de ahora entrar y permanecer en Estados Unidos, por eso muchos de ellos llevan semanas, incluso meses durmiendo en la calle. Pues sí, los baños tienen buenas condiciones, hay su agua, hay agua y todo. Otros, como este grupo, buscan un techo donde resguardarse. Lo encuentran en edificios vacíos como este hotel abandonado. Por contra, el mal estado de la infraestructura es todo un riesgo. Han tenido que ser desalojados por la Protección Civil mexicana.
Estos son migrantes justo en esa frontera con Estados Unidos, cientos de personas en el lado mexicano pidiendo comida a los voluntarios que se acercan desde el lado estadounidense. Allí les llevan bocadillos, fruta y agua. Recordemos que no solo hay adultos, también hay muchos niños, hay cientos de familias. Al igual que en el caso anterior, lejos de irse, esperan a que se derogue pasado mañana este título 42. Está llegando incluso más gente. De los 100 que había a finales de la semana pasada, ya hay cerca de 500 en el paso de esa frontera. De hecho, cientos de agentes están siendo retirados de sus tareas diarias para ayudar en la frontera. Como decimos antes de que finalice el título 42 y no se pueda expulsar con tanta facilidad a las personas que entren ilegalmente en el país. Dice el gobierno norteamericano, en todo caso, que esto no significa que se abra la frontera y se reafirma, seguirá cerrada a quien intente entrar de forma irregular. En Texas, que es la ciudad fronteriza más cercana, nos trae detalles nuestro compañero Jorge Agobián. Temor y preocupación aquí en El Paso, Texas, justo frente a la iglesia Sagrado Corazón, que se ha convertido en las últimas semanas en un campamento improvisado, donde duermen cada noche al menos 2.000 migrantes. La mayoría de ellos son venezolanos. Y aquí en El Paso, donde duermen los migrantes cada día, pues tienen miedo de ser deportados o expulsados en las próximas horas, cuando se acerca el fin del título 42, pero eso sí, la entrada en vigor del título 8 de la ley de Estados Unidos, una ley de larga data que establece la expulsión o la deportación inmediata para aquellos que crucen la frontera de manera irregular sin ningún tipo de base legal para permanecer en Estados Unidos. Dentro de esas consecuencias está la prohibición de ingreso a Estados Unidos durante 5 años e incluso casos penales. La mayoría de los migrantes que se encuentran aquí en este campamento improvisado ingresaron a Estados Unidos de manera irregular y no fueron encontrados por la patrulla fronteriza. Desconocen cuál será su futuro y sus posibilidades son limitadas. En lo que esperan ellos es una posible medida migratoria que les ayude, aunque el gobierno estadounidense y su vocero del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, ha sido claro: la frontera no está abierta, no ha estado abierta y no estará abierta. Esto en antesala a lo que serán las expulsiones que se espera sean masivas a partir del 11 de mayo. Bueno, entre los que más están sufriendo este éxodo, esta huida, son los venezolanos, que huyen de la miseria y buscan mejores condiciones de vida en otros países hispanoamericanos, también en Estados Unidos, donde varios, por ejemplo, murieron atropellados en el estado de Texas. El gobierno de Maduro ha pedido explicaciones sobre este accidente, pero lo cierto es que la diáspora venezolana protagoniza historias contra su voluntad en varios lugares. Este es el autor del atropello mortal que acabó con la vida de 8 venezolanos que esperaban la guagua frente a un albergue. Cuenta con varios antecedentes y aún se investiga si fue un accidente o un delito de odio. Esto no tiene perdón. Desde Venezuela piden que se abra una investigación en un caso que ha puesto de relieve la situación que vive la población venezolana que huye del país. En este sentido, Naciones Unidas calcula que son más de 5 millones de personas. Su residencia. Sí, venció mi residencia y vine por la amnistía. Pocos piensan en regresar, sobre todo después de medidas como la amnistía peruana. Para facilitar la permanencia y trabajo de los venezolanos, el gobierno peruano les perdona las multas por exceso de permanencia e incluso si no han solicitado ampliarla. Personas que tienen multas de 5.000, 10.000, 15.000, 20.000, hasta 30.000 soles. Personas que tienen un salario básico de 1.125 soles o 2.000 soles, que es imposible que pudiesen pagar estas multas, lo cual prácticamente estaban condenando a la irregularidad migratoria a más de 100.000 familias. Son ayudas para que su situación no empeore aún más. En otros países de destino como Colombia. Pues yo estoy muy contenta porque no había venido a un parque así tan bonito. Tenemos muchos migrantes, es uno de nuestras poblaciones sociales objetivo. ¿Por qué? Porque sabemos que sus realidades son bastante complejas. Gracias a un proyecto, unos 600 niños que un día partieron de Venezuela disfrutaron de un parque de atracciones para olvidar la realidad a la que se enfrentan por unas horas. Bueno, hacemos ahora una pausa y a la vuelta les explicaremos qué pretende aprobar el Consejo de Ministros respecto a los créditos ICO, esos avales
para la compra de una vivienda para jóvenes menores de 35 años y familias con niños. Enseguida se lo explicamos. Seguimos en Atlántico Noticias con lo que está siendo una primavera caliente en cuanto a conflictos laborales. El Sindicato de Pilotos de Líneas Aéreas ha anunciado 8 nuevas jornadas de huelga en Air Europa para los días finales de mayo y principios de junio. Ojo que se van acercando a las fechas de las vacaciones. No es el único conflicto laboral. Los funcionarios de la Administración de Justicia inician hoy 3 jornadas totales de paro de 24 horas, mientras jueces y fiscales mantienen también su convocatoria a partir del 16 de mayo. Y esto a pesar de la reunión de ayer de estos colectivos con el Ministerio. No se llegó a un acuerdo, pese a que el Ejecutivo subió la oferta, que era de 44 millones de euros para las mejoras salariales. Por ahora está en 50. No están de acuerdo todavía los jueces y fiscales y mañana miércoles se vuelven a reunir con el Gobierno. Hoy el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar nuevas ayudas para acceder a la vivienda, la creación de una línea de avales, Silvia Mascareño, que ha vuelto a generar, bueno, pues expectación y polémica también entre los socios de Gobierno, ¿verdad? Sí, porque el Consejo de Ministros aprueba el anuncio hecho por Sánchez el fin de semana en un mitin en Canarias de ayudar con el aval para la compra de la primera vivienda a los menores de 35 años y a las familias con menores a su cargo y pocos recursos. Según el Gobierno, unos 50.000 beneficiarios. El problema es que esa medida ha recibido no solamente las críticas de la oposición, el Partido Popular lo acusa de ser un copia y pega de una medida que ellos ya aplican en las comunidades autónomas donde gobiernan, Madrid, Murcia o Andalucía, sino sobre todo críticas y muy duras por parte de los propios socios del Gobierno de Unidas Podemos. Consideran la medida infame, que no sirve para el interés general y que además va a provocar más especulación y que aumente la burbuja inmobiliaria. Veremos lo que ocurre porque en apenas unos minutos comienza la rueda de prensa posterior a ese Consejo de Ministros. Bueno, y noticias económicas también que afectan a nuestros bolsillos. La primera, los salarios. Trabajadores y empresarios han llegado a un acuerdo para una subida generalizada de los sueldos este año y los 2 próximos. La medida trata de devolver a los trabajadores el poder adquisitivo perdido por el alza de los precios. Antonio Cárdenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, dice la COE que garantiza la llamada paz social al menos en los próximos 3 años. Vamos a pasarle nuestro escáner al acuerdo. Primera pregunta, la que todos nos esperamos. ¿Cuánto van a subir los sueldos? Pues Roberto, los sueldos van a subir este año un 4%. Eso es el primer titular que dejamos. Pero ¿qué pasa? Es un 4%. El IPC el año pasado lo dejamos en el 5 y pico por ciento. Eso en diciembre. Hubo una media en todo el año de subidas y bajadas que se estableció en el 8%. Entonces, aunque este año tengamos esa subida del 4%, hemos perdido poder adquisitivo. Lo que perdimos en 2022 no lo vamos a recuperar. Bueno, pero vamos a ver cómo va a ser, eso es el pasado. Vamos a centrarnos en el presente y en el futuro. Vamos a ver cómo va a ir subiendo esos salarios durante los próximos años. Decimos, este año va a subir un 4%. En 2024, según este acuerdo, va a subir un 3%. Y en 2025, según este acuerdo, va a subir otro 3%. Ojo, si el IPC sigue disparado, hay una cláusula adicional de que esos 2 años pueda subir un 1% con respecto al IPC al inicio de 2024 y al inicio de 2025. Así que también buenas noticias. Y esto traducido al dinero, al dinero líquido en nuestros bolsillos, en nuestra cuenta. Si en 2022 cobramos 1.000 euros por cada 1.000 euros que cobre la gente, que cobraba el año pasado, este año vamos a cobrar 1.040. El próximo año algo más de 1.070 y el siguiente algo más de 1.100 euros. Por tanto, la subida desde lo que cobramos por cada 1.000 euros en 2022 a lo que vamos a cobrar en 2025 es de más de 100 euros. O sea que, bueno, una subida no es enorme, pero bueno. Pero como bien dices, es verdad que la subida de los precios está siendo mayor, pero bueno, por lo menos se recupera algo del poder adquisitivo. ¿Qué dicen la COE y los sindicatos? Bueno, en principio este acuerdo ha sido firmado ayer por la COE nacional, también por UGT nacional. Hoy se tenían que sumar otras patronales por la parte empresarial y también las comisiones obreras se tenían que sumar. Lo que dicen, satisfacción por ambas partes, tanto los sindicatos como los empresarios. Dicen que es un buen acuerdo hoy para los próximos años. Ambas partes tenemos que levantarnos de la mesa con la satisfacción de haber ganado, ¿no? Y esa es la línea. La otra opción que tenemos, algún sector que pueda tener
mucho sobrecoste por el aumento del salario mínimo interprofesional, que a lo mejor tendrá que hacer alguna subida más relajada, pero bueno, la línea que estamos marcando es una línea de máximos y es una línea, yo creo que muy constructiva. Una subida salarial que viene un poco a mejorar los bolsillos de las personas trabajadoras, pero no olvidemos que es un acuerdo que nos sirve como herramienta para negociar nosotros a nivel de convenios colectivos y en diferentes sectores. Bueno, satisfacción entre los actores empresariales y sindicales. Ya sabemos cuánto nos sube. Ahora la cuestión es, ¿nos va a subir el sueldo a todos este acuerdo? Bueno, a todos no. De este acuerdo quedan al margen los funcionarios públicos, o sea, los acuerdos del gobierno de las empresas públicas van por otra parte, pero sí que le va a subir el sueldo, como vamos enseguida, a más de 10 millones de trabajadores españoles. Aproximadamente al 60% de las personas que están ahora trabajando, según el último informe, vimos que trabajaban 20.600.000 personas. Por tanto, más de 10 millones de trabajadores a los que les va a subir el sueldo si se firman los convenios, porque esto es una guía, no es vinculante. Ahora tienen que renegociarse algunos convenios de algunos sectores a ver si efectivamente aprueban esto. También te digo, hay empresas que ya están subiendo los sueldos de sus trabajadores por encima de estos porcentajes, así que a algunos incluso les subirá más y otros, dependiendo del sector, a lo mejor les sube menos. Pero bueno, esta es la guía, ese faro para que vayan subiendo los sueldos. Bien, y otras cuestiones que aparecen en esa letra pequeña de este acuerdo. Hay una apuesta por la flexibilidad interna. A ver qué le parece esto al gobierno. Los sindicatos y la COE han acordado, bueno, pues que se pueda flexibilizar el trabajo y se habla incluso de esos ERTEs que sirvieron de mucho durante la pandemia para que se puedan transformar en cuestiones que no exijan a las empresas un despido, sino cuestiones intermedias en caso de que haya problemas económicos. Por ejemplo, condiciones del teletrabajo. Este acuerdo también guía las condiciones del teletrabajo para los próximos meses, cómo se puede compatibilizar la vida personal con la vida laboral, incluso trabajando desde casa. Y otra cuestión, la desconexión digital, eso de que te llamen a deshoras o te envíen email a deshoras tu jefe para pedirte cosas, bueno, pues en este convenio también se regula. Y otra cosa que hemos hablado también en Atlántico Noticias, y con esto termino, la introducción de la inteligencia artificial en las empresas. Dice este acuerdo que siempre que haya inteligencia artificial debe estar regulada, debe estar vigilada por la inteligencia humana. Veremos si esto también se va cumpliendo. Veremos si es verdad. Gracias, Antonio. Bueno, vamos hasta la ciudad de San Cristóbal de la Laguna, que vuelve a acoger a partir de este jueves una nueva edición de los premios Quirino. La cita será desde el 11 al 13 de mayo en el Teatro Leal, donde se van a proyectar 21 obras de animación de 10 países iberoamericanos, repartidos en 9 categorías. Esta edición es la sexta, cuenta con más participantes, un mayor porcentaje de participación y hay además confirmadas más de 1.200 reuniones del sector. Hablamos con Bea Bartolomé, es directora de los premios Quirino de la animación iberoamericana. ¿Qué tal, Bea? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Roberto. Bueno, veo que por la cantidad de participantes y la cantidad de países de los que proceden, que Canarias vuelve a ser puente, ¿no? Entre España, Europa y Iberoamérica, ¿verdad? Eso es. Bueno, esa es la idea, además, ¿no? Desde el primer año, para nosotros Tenerife, con los incentivos fiscales que tienen y con toda la relación que hay entre Latinoamérica y Canarias, también era un punto de encuentro, un puente con Europa y Canarias para toda la industria de la animación. Veo que tiene un punto de exhibición, un punto este festival de mostrar los trabajos que se están haciendo, pero también de impulsor de la industria audiovisual. Se trata de establecer contactos, ¿verdad? Eso es. Por un lado sí que se valoran las obras que se han hecho en los últimos años, películas, series, cortometrajes, anuncios, videoclips. Se valoran esas obras ya hechas, pero la idea es también ayudar a que los proyectos también que están ahora en desarrollo se puedan llevar a cabo. Entonces vienen pues, más de 120 empresas, más de 180 personas a hacer reuniones para que esos proyectos se puedan llevar a cabo, que puedan conseguir financiación, puedan conseguir colaboradores, coproductores, socios, para que se puedan llevar a cabo. Y una parte muy importante son las empresas de la isla, para que puedan continuar y seguir siendo un sector tan importante en la isla. Claro, porque aquí el sector audiovisual se ve favorecido por el idioma, me imagino, Bea. Se trata de pensar a lo grande, es decir, ¿por qué pensar en un producto solo para nuestras fronteras cuando en realidad nuestras fronteras del idioma son mucho mayores, ¿no? Sí, y más allá también de idioma es culturalmente. Nosotros, si vemos una serie brasileña,
la vamos a entender mucho más cercana, la vamos a entender mucho más que si ves una china. Entonces ya no es en términos también de trabajar, que te vas a entender peor con un chino trabajando, sino que también una serie china a lo mejor no te llega tanto como te puede llegar culturalmente una obra de Colombia o de Argentina. Claro, ya va por la 6ª edición. Me imagino que ha tenido tiempo estos premios de darse a conocer. ¿Lo perciben ustedes? ¿Están percibiendo que ya hay mayor demanda por participar? Bueno, hay un 33% más de participación en el foro de coproducción, en la parte de las reuniones, con lo cual sí que ha habido un incremento. También el año de pandemia pues hicimos una edición online. El año después de la pandemia seguía habiendo mucha gente que no podía volar de algunos países, con lo cual el año pasado sí que fue como el primero que ya empezó a haber otra evolución más normal como los primeros años, y este año pues debido por un lado a un mayor interés y debido a que también pueden volar mejor, más fácil, también hay una mayor participación. En la parte de concurso, Bea, de exhibición, ¿qué se valora? En verdad se valoran 9 categorías, hay 6 que son el formato, que es la película, serie, el corto de escuela, obra de encargo y animación de videojuego. Pero por otro lado hay unas categorías técnicas, que es diseño, sonido y música, desarrollo visual y diseño de animación, donde ahí entran todos los formatos. O sea, puede ganar un cortometraje o puede ganar un videoclip, por ejemplo, que es una obra de encargo. Hay un jurado internacional que valora esas obras y que lo desvelamos en el Teatro Leal el sábado. Bueno, pues estaremos atentos, Bea, y también a estas obras y a las conversaciones que se abren alrededor, que ojalá habrán también muchísimas oportunidades para los creadores. Gracias por habernos atendido, Muchas Bea. gracias. Buenos días. Gracias, buenos días. Bueno, vamos a ver cómo viene Ponte al Día en esta mañana de martes. Wendy, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevan? ¿Qué tal? Buenos días, Roberto. Hola, Roberto, ¿qué tal? Muy buenos días. Mira, hasta ahora lo llevamos ya, o lo llevamos bien o no hay difícil, nada que hacer. o no tenemos nada que hacer. A esta hora yo creo que lo tenemos todo controlado. Mira, vamos a hacerles un avance, atentos en casa. Por un lado, vamos a estar con los vecinos del barrio de San Andrés, en Santa Cruz de Tenerife. Allí se quejan del mal estado en el que se encuentra su cementerio, suciedad, muros derruidos, lápidas rotas, hasta cruces dibujadas en el suelo. Señalan que el ayuntamiento que lo tiene abandonado. Vamos a estar con esos vecinos y por otro lado vamos a hablarles de el tiempo que tenemos, fuertes rachas de viento, calor, avisos amarillos activados en todas las islas, la alerta que también se ha decretado por parte del Gobierno de Canarias en algunas de estas islas y oleaje en Canarias. Vamos a darles todos los detalles de la mano de Adrián Cordero y más asuntos. Bueno, precaución en la calle con cómo está el tiempo, pero precaución también en nuestras cocinas. ¿Sabían ustedes que las bayetas con las que habitualmente limpiamos, bueno, pues esa cocina, el pollo, el muro de esa cocina, contienen miles de bacterias y más cosas? ¿Saben ustedes colocar correctamente los productos en la nevera? Bueno, son dos preguntas que nos dan pie a hablar de los riesgos de las intoxicaciones alimentarias. Y es que la mayoría de ellas se producen en nuestras casas, en nuestros hogares. Hoy este plato, el plato de Ponte al Día, se va a convertir en una gran cocina para explicarles con detalle cómo tenemos que limpiar ese espacio de nuestra casa para eliminar por completo todas las bacterias y también cómo tenemos que colocar todos los productos en la nevera. Y les aseguro que cometemos más errores de lo que creemos. Quédense con nosotros que enseguida estamos tocando la puerta de su casa a las 12 en punto aquí en Televisión Canaria. Hasta ahora. Hasta ahora. Buena jornada, Roberto. Igualmente, compañeros, estaremos atentos, como siempre, a Ponte al Día al término de este programa. Pero antes nos vamos hasta el Congo, donde nos llegan terribles noticias porque 400 personas han muerto por culpa de las inundaciones. La cifra podría ser incluso mayor porque, según Cruz Roja, más de 4.000 personas continúan desaparecidas. Para la ONU, el desastre es una prueba más de las consecuencias del cambio climático, sobre todo para países que no son responsables del calentamiento global. Ayudados por sus manos y por palos de madera, siguen buscando supervivientes bajo los escombros. Las lluvias torrenciales han dejado pueblos enteros sumergidos, casas destruidas y campos devastados. Además de un gran número de víctimas, hay 400 muertos, aunque la cifra podría aumentar a medida que se encuentren nuevos cuerpos. Alian señala abatida el trozo de tierra en el que perdió a 6 miembros de su familia. Cuenta que ella, junto a su hermano menor y su padre, son los únicos que lograron sobrevivir a las inundaciones y los corrimientos de tierra. Se pregunta qué será de ellos a partir de ahora. Estamos viviendo como vagabundos, se lamenta.
Esperanza apela a su nombre para no venirse abajo. Desde hace días busca a su marido bajo el lodo. Tiene 5 hijos y se ha quedado sin casa. Al igual que ella, cientos de personas han perdido sus hogares. Las carreteras están intransitables y la ayuda de Cruz Roja no alcanza para todos. A eso hay que añadir que la escasez de medios del gobierno congoleño para hacer frente a la crisis ha llevado a enterrar a las víctimas en fosas comunes. Bueno, ya ven, cifras dramáticas en el Congo, consecuencias también drásticas en Nueva Zelanda, también por culpa, Emilia, ¿qué tal? Buenos días, de las inundaciones. Buenos días, Roberto. No se puede comparar, evidentemente, pero sí, las inundaciones también han afectado a la isla norte de Nueva Zelanda, concretamente a la isla más poblada, a la ciudad más poblada, Auckland. Bueno, pues allí la lluvia caída torrencialmente durante las últimas horas ha anegado pues la mayor parte de la ciudad. Se han cancelado los colegios y también los servicios públicos. Están buscando a uno de los estudiantes porque les sorprendió de una manera que estaban de excursión, les sorprendió las lluvias y están buscando a uno de esos estudiantes que iban en la excursión y que al parecer parece que se ha perdido en la zona. Consecuencias de las precipitaciones, nos vamos ahora de Nueva Zelanda a Bolivia porque allí de lo que están hablando hoy es de la gran tormenta en forma de granizo que ha caído también en este país, nieve en los Andes. Dicen que no es habitual, que en estas fechas, ellos están en otoño, pero en estas fechas no es habitual que caiga granizo de esta manera, también ha tenido consecuencias. Y aquí justamente en este lugar han habido más de 300 llamadas de emergencia. Bueno, ya sabes que el clima está un poco loco en distintos puntos del mundo, aquí también en España. Aquí también, no solo por lo que cae, sino por lo que no cae, Emilia. Ya sabemos datos del mes de abril que vienen a confirmar lo que pensábamos, ¿no? Pues sí, la AME lo ha confirmado ya. El mes de abril en España ha sido el más seco y el más cálido, 3 grados por encima. Y si nos venimos a Canarias, pues fíjate, también vamos por el mismo camino. La temperatura media, 18,4 grados. La anomalía es de 2 grados, es decir, 2 grados por encima. Con lo cual es un carácter muy cálido para el mes de abril desde que se tienen registros, es el segundo más cálido. Temperatura máxima en Tasarte, 37,2 en un mes de abril. En un mes de abril. Es que es increíble. Precipitaciones medias, 3,5. 23% de la esperada, muy seco. Lo que quiere decir que el 73%, el 77% concretamente es lo que ha dejado de llover. 77% menos de precipitaciones ha dejado de llover. Y el año hidrológico vamos por muy mal camino también porque solo ha llovido 142 litros por metro cuadrado, con lo cual se caracteriza también como muy seco, el 57% de lo esperado. La verdad es que ha sido un mes de abril bastante seco. ¿Y qué tenemos aquí en el archipiélago? Pues de momento tenemos alertas, Tenemos alertas por viento, sobre todo en La Gomera. Aquí tenemos imágenes de La Gomera, de Meteo La Gomera, precisamente de Arure, donde han soplado las rachas de hasta 85 kilómetros por hora. Pero tenemos alerta también en Tenerife, tenemos alerta en Gran Canaria y en la isla de La Palma. Hay que destacar una cosa, Roberto, y es que se están dando muchísimos datos de las rachas de viento. Depende de quién los mida, las oficiales, la AEMET, GrafCam, y luego hay anemómetros privados que, por ejemplo, en San Sebastián de La Gomera, en una zona de San Sebastián de La Gomera, han llegado hasta los 150, según Meteo La Gomera, 150 kilómetros por hora, son rachas importantes. Vamos a hacer un recorrido por todo el archipiélago para ver esas ráfagas. Pues hasta las 11 de esta mañana lo que tenemos son 105 kilómetros por hora en El Paso, o 71 en la Dehesa, Alojera, según AEMET, GrafCam, 125 kilómetros, 92 en la Punta de Teno, 95 en la Aldea, 63 en Tiscamanita, en Fuerteventura, y mira los 82 kilómetros por hora en el aeropuerto de Lanzarote, en Arrecife, en San Bartolomé, perdón, 53 kilómetros por hora en la isla de La Graciosa. Son rachas importantes, de hecho, por eso estamos en alerta desde ayer por la mañana hasta mañana a las 6 de la mañana, y a partir de las 3 de la tarde hoy también estaremos en alerta por fenómeno costero en Tenerife y en Gran Canaria. Oye, lo peor en La Gomera, Vamos precisamente a ver cómo está la situación en esta isla, en los municipios, en los altos del municipio de San Sebastián de La Gomera. Está Mónica Darias. Vemos que el viento sopla. No sé si con más fuerza que en las últimas horas o han percibido un cambio. Mónica, cuéntanos.
Buenos días. Bueno, pues aquí en La Gomera, como Tenerife, Gran Canaria y La Palma, pues está soplando el viento, sobre todo en la vertiente en la que nos encontramos, como bien decías, en San Sebastián de La Gomera, y también en el punto opuesto, a Lojera, con 127 kilómetros por hora que se han llegado a registrar. Nosotros nos hemos venido hasta aquí, hasta el Mirador de los Manaderos, para poder apreciar esas nubes, cómo las transporta el viento y así poder ver la velocidad pues de manera en el cielo. A modo informativo, esas nubes que están a mi espalda vienen de la parte norte de La Gomera, justamente Hermigua, es lo que queda detrás de esas montañas que pueden ver en pantalla y que durante toda la mañana pues ha permanecido totalmente nublado. Lo que sí hemos visto allí es el efecto del viento en el mar, donde también hay diferentes avisos de la AEMET. Hasta el momento ninguna incidencia por viento. Si recordamos, las islas que están en alerta, La Gomera, La Palma, Tenerife y Gran Canaria, y el resto se encuentran en prealerta por el Gobierno de Canarias. Gracias, Mónica. Bueno, está soplando el viento en La Gomera, en las islas. Es que hay que apuntar, Roberto, que no son vientos sostenidos, son vientos por racha, por eso en ocasiones pues también para un poco, pero respiro. Después, claro. Después venga, vamos a ver la previsión para las próximas horas, ¿sí te parece? Venga, pues en la imagen de satélite teníamos, como decía Mónica, esas nubes al norte, poco importantes, nubes de tipo bajo, porque el viento en parte ayuda a trasladarlas. Para las próximas horas que vamos a tener, el anticiclón sigue soplando con intensidad, vamos a seguir en alerta, sobre todo en La Gomera, en Tenerife y en Gran Canaria hasta las 6 de la mañana. Vamos a ver el modelo de previsión, si lo podemos poner, compañeros. Ahí sigue girándose ese anticiclón con esas líneas, esas isobaras juntitas que van a ser también, ojo, mañana suben un poquito las temperaturas, ahí lo estás viendo en Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. Así que van a subir, pese al viento, van a subir un poquito las temperaturas. Ahí vemos ese anticiclón girando en el sentido de las agujas del reloj. Para mañana cabe esperar, por lo tanto, nubosidad en la cara norte de las islas, con ambiente despejado en el sur, de nuevo alerta por el viento hasta las 6 de la mañana del nordeste y alerta también por fenómeno costero en Tenerife y en Gran Canaria. De hecho, se está buscando a un windsurfista que ayer se perdió en la isla de Fuerteventura, me imagino yo que arrastrado por esas fuertes rachas de viento. Temperaturas un poquito más altas que las de hoy para mañana. Bueno, pues ahí estamos pendientes sobre todo del viento, que vemos que sopla con fuerza y claro, también en el mar hay que tener cuidado. Mira, claro, porque hay alerta en el mar, desde las 3 de esta tarde hay alerta en el mar, así que mucha precaución. Bueno, pues estaremos atentos. Vamos a acabar, Emilia, en altura, a 3.812 metros sobre el nivel del mar, en el lago navegable más alto del mundo, es el Titicaca, está en Bolivia, donde ha tenido lugar una competición internacional de natación en aguas abiertas. Nadadores de todo el mundo soportando muy bajas temperaturas en el agua y luchando contra el mal de altura. Ahí les han acompañado los aymaras que les han servido de guía durante la carrera. Los nadadores recorrieron 7,5 kilómetros entre las Islas del Sol y la Luna del lago. Con estas imágenes les dejamos, ya saben que volvemos mañana a partir de las 11 en una nueva edición de Atlántico Noticias. ¡Feliz día!